acceso. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, analizaremos todas las implicaciones de lo ocurrido este fin de semana en Oaxaca, donde en un enfrentamiento entre la policía y presuntos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hubo 6 u 8 muertos. Vamos a ver todo el análisis político alrededor de lo ocurrido este fin de semana. Además, vamos a discutir lo votado y lo que falta por votar en la sesión extraordinaria del Congreso que inició la semana pasada y que incluyó, sobre todo, el tema de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Jorge Castañeda Leo. Y Javier Tello. Leo, buenas noches. Bueno, como usted seguramente se enteró, este fin de semana hubo unos eventos muy lamentables en Oaxaca, en el poblado de Nochixtlán, supongo que así se pronuncia, donde hubo 6 muertos confirmados. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habla de 8 posibles muertos. Y bueno, pensamos que es importante comenzar esta semana hablando de lo que está ocurriendo en la reforma educativa, la reacción de la CENTE, el encarcelamiento de 2 de los líderes de la CENTE. Por cierto, ya hay un tercero también, del líder de Michoacán, de la reacción que está teniendo el gobierno de la República, de la alianza de la CENTE con López Obrador. En fin, es un tema... Héctor, que pues vale la pena revisarlo, ¿no? Porque ya hay muertos. O sea, es un tema muy, muy clásico, tristemente clásico mexicano, de que es imposible respetar la ley, o los ciudadanos no respetan la ley, y es un lío respetar la ley, y es un lío hacer que se respete la ley. Entonces... estos eventos vuelven a ponernos en el tema de cuánto es lo que tiene la autoridad que contener o tolerar de la violación de la ley y hasta dónde puede llegar en la aplicación de la ley. La versión, una vez más, situación tristemente mexicana también, es confusa. Sí. La información no está clara en el sentido de cuál es la secuencia de los hechos. Los dirigentes de la CENTE han emitido un desplegado hablando de genocidio. El director de la Policía Federal dice que lo que hubo es una emboscada. Parece estar claro, digamos, que el núcleo de la violencia dura, que es lo que hace realmente distinto este caso, viene de grupos que están simpatizando con la CENTE, pero que no son necesariamente la CENTE, sino son grupos formados recientemente, otros de viejo linaje, de cuerda revolucionaria y guerrillera. No sabemos exactamente cómo son esos grupos, quiénes son, cuántos son, pero este es el núcleo que parece haber transformado lo que era un bloqueo de la carretera por parte de los protestadores y un desalojo por parte de la policía. Convirtieron esto en una balacera. Y eso sí es un cambio cualitativo en tema de la violencia que se practican entre sí los representantes de la ley y los bloqueadores de la carretera. Y este elemento nuevo está de manifiesto no solo en lo que pasó en Nochixtlán, sino también en lo que pasó con un reportero de Juchitán, al que habían amenazado ya grupos vinculados al movimiento de la CENTE que estaban dedicados a saquear tiendas, y le advirtieron que no tomara el video ni las fotos de estos haciendo el saqueo. Y lo fueron a matar, no es que estaba ahí tomando y lo mataron en el momento, lo fueron a buscar y lo mataron en compañía, pues estaba en compañía de otros compañeros. Entonces,
realmente este factor de una protesta de la que salen disparos, según la Policía Federal, no solo contra la policía, sino contra los pobladores también, me parece que es el núcleo de la violencia que hay que aclarar. Porque hay una diferencia enorme entre bloquear una carretera, siendo ya un hecho ilegal, y disparar contra alguien. Si hay disparos de un lado, es difícil pensar que no va a haber disparos del otro lado. Entonces, este tema de los disparos para mí es el núcleo de violencia que hay que aclarar aquí. Pero yo sí quisiera ahí advertir que no sabemos de dónde empezaron los disparos, pero sí que ya a estas alturas del partido deberíamos de haber aprendido que la policía, ese tipo de policía de choque, tiene que llevar balas de goma, cañones de agua, en fin, que es muy arriesgado darles a esa policía de choque balas de verdad. Bueno, no, la versión de la Policía Federal, ¿sí? La versión de la Policía Federal es que fueron inicialmente desarmados. Sí. Y era un desalojo normal, como de los que están acostumbrados. Y luego, en un momento, empezaron los cuetones, las bombas Molotov y los disparos a venir del lado de la protesta. De la protesta, claro. De estos grupos que el gobernador Cue incluso dijo los nombres de las agrupaciones. Y que ahí cambió el asunto cualitativamente. Y que hasta entonces es que mandaron gentes armadas de parte de la Policía Federal. Sí, envueltos, dijo Galindo en la mañana, envueltos, rodeada la policía que tenía por hasta 2,000 personas de entre maestros y pobladores y estos grupos radicales. Yo creo que aquí hay dos temas distintos. Uno, el que señala Héctor con mucha razón, que es el tema de si el Estado mexicano ha sido sabiamente miedoso, por no utilizar otra de las palabras que a mí me gustan utilizar a lo largo de los últimos 40 años, en utilizar la represión. Y digo sabiamente porque cuando llegan ahí los que llegan, cuando están ahí, no los que estamos aquí nosotros en el Argüente, sino los que llegan ahí y preguntan, oigan, ¿y estos que tenemos sirven de algo? Y todos los secretarios de la Defensa, de la Marina, de la Policía, lo que ha habido los últimos años, les han dicho a los presidentes, miren, sirven de algo hasta cierto punto. Más allá de cierto punto, aguas, ¿eh? Sepa usted a quién va a mandar a los golpes, a los trancazos, porque no es un asunto así, no es la policía noruega, esto es lo que hay, no es el ejército igual de represor, pero inglés, esto es lo que hay. Desde el 68 no se ha querido, por 1000 razones, pero una de las razones ha sido, no hay la certeza de que se pueda hacer bien. Y si no se puede hacer bien, mejor no hacerlo. Pero en otros países sí se puede hacer bien. En algunos se ha podido, en algunos tampoco. Bueno, Chile, digo, ahorita que está tan de moda ahora Chile. Sí, ¿no? Francia, o sea, también con las manifestaciones estas contra la reforma laboral, Chile también, lo que se quiera. Pero ha habido una cierta sabiduría intuitiva del sistema, igual PRI que PAN, de aguas. El único imprudente fue Calderón, aunque incluso en materia de represión fue cuidadoso, como por ejemplo con lo de Luz y Fuerza. Fue de una imprudencia gigantesca, sanguinaria con el narco, pero en los temas de otro tipo. Segundo, hay un problema aquí de saber qué tanto de todo esto era previsible cuando arrancan con este tipo de reforma educativa, cuando arrancan con la insistencia en hacer de Oaxaca una especie de prueba del añejo, aunque los jóvenes no se acuerden de lo que era eso, los que nos escuchan, espero que hay algunos y que no se acuerden, pero en fin, una especie de prueba de química, de pureza química, de la evaluación en Oaxaca. Es decir, todo se juega con la evaluación en Oaxaca. Pues no sé si haya sido una gran idea, a menos de que tuvieran desde un principio los instrumentos del gobierno para encapsular, para controlar, para acotar. Yo lo que veo 2 años o casi 3 después de que arranca esta reforma educativa es que en muchos estados ha avanzado, más o menos ahí va, vale lo que vale, pero ahí va. Pero en cambio,
todo se ha vuelto Oaxaca y la sección 22. Ahora, iban bien en Oaxaca, cuando le quitaron el yepo a la gente, le asestaron un golpe muy importante a la gente. Lo que pasa es que no fue tan importante, Leo. No fue importante, porque ahí están. No, y bueno, ya no están solo ¿cuántos ahí. son? ¿Cuántos son ahí? ¿A qué están dispuestos a hacer? ¿No? Si pudieron, ¿cuántos policías había en la carretera en Nochitlán ayer que con 2,000, según el jefe de la policía, los cercaron? Pues entonces 2,000 en la carretera y en la tarde y que no son ni siquiera del sindicato. Pues perdón, ahora sí me lo permito, son un chingo. No, sí, a ver, yo creo que, y aquí lo hemos mencionado, Javier, ¿no? Que el tema es que a lo mejor ya la gente no tiene esa base de poder en Oaxaca, pero a lo mejor 3,000, 4,000, con una gran intensidad, con grandes convicciones, con grandes intereses en juego, sí te pueden hacer un borlote del tamaño del mundo, Javier. Sí, yo creo que aquí hay un chorro de temas que van más allá de la reforma educativa y que tienen que ver con otros temas y que estaban presentes en Oaxaca antes de que existiera la idea de una reforma educativa, ¿no? Y también queda claro que hay una estrategia frente a estos temas por parte del gobierno, una estrategia, yo diría, política, que los ha involucrado en la reforma educativa. Pero yo empezaría con esto de que hay lo que hay. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay lo que hay y no tenemos, creo yo, la capacidad de hacer esto bien hoy por hoy. Ahora, también hay que decirlo que sabemos que no tenemos esa capacidad. Lo sabíamos hace 3 años, lo sabíamos hace 9 años, lo sabíamos hace 20 años. Y nadie... Ahorita hablaremos del mando mixto y de la policía. Nadie parece estar particularmente interesado en construir estas capacidades, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay una responsabilidad de mediano plazo de no construir esta capacidad, dado que sabemos que esto ocurre periódicamente. Se tienen que investigar. Y me empieza a molestar cuando se dice maestros, no maestros. Es como crimen organizado, no crimen organizado. No, es que murieron puros malos. No es que los que murieron no eran maestros. Bueno, yo quiero que investiguen mucho más antes de empezar a clasificar, porque ya empieza de inmediato una descalificación de personas muertas por ser o no ser algo, sin nada de investigación y mucha confusión alrededor del tema. Entonces, otra vez, no solamente no tenemos la capacidad de quitar a gente de una carretera cuando se decide quitar a alguien de la carretera, también no tenemos una capacidad de que cuando pasan las cosas mal, de investigar lo que pasó. Empezaron a salir varias versiones oficiales y se fueron corrigiendo. Bueno, sí, es que realmente lo que pasó fue esto, y luego a las 3 horas una nueva versión oficial, y luego desplegados como el de la CENTE diciendo esto es un genocidio, en fin. Solo un punto, nada más rapidísimo. A ver, no hubo, según Galindo, la fuerza aplastante necesaria. Es decir, si iban a tener enfrente a 2,000, lo que dice él, tendrían que haber sido 20,000 policías. Pero pues es que nada más hay 30,000. 40, no sé. ¿A qué se dedican la mayoría de ellos, por cierto? Sí, está en lo del narco. Bueno, entonces andan quemando sembradíos de marihuana, decomisando trailers de marihuana para que no lleguen a los Oxxos en California, cosa muy importante, y no alcanzan para abrir una carretera, que el gobierno de Fox, el de Calderón y el de Peña han podido abrir carreteras en muchas ocasiones sin muertos cuando mandan una fuerza aplastante. Estos aparentemente no la mandaron. Ahora fíjate, esta cifra que da Jorge, que la da el director del operativo, de 2,000 personas colaborando en un acto de envolver a la fuerza pública, tiene los tintes de un motín popular. Tiene, digamos, la dimensión de un motín popular. En el Milenio de hoy en la mañana venía la descripción de un cura de Nochistlán que toca a rebato y con un megáfono incita a los pobladores a ir en defensa, qué sé yo no sé qué tenían planeado, desconozco absolutamente eso. Pero tiene el tinte de un motín violento, popular, en cuyo seno hay gente armada que está dispuesta a disparar, que esa es una cosa realmente, para mí, nueva.
en el caso de los conflictos de Oaxaca, porque si te acuerdas de los conflictos de hace 10 años, es la APO, que sigue Flavio Sosa ahí. Sí, ahí hubo un muerto de bala que fue, El y gringo. nunca se explicó bien, una especie como de activista, periodista o gringo. Bueno, muy bien, estadounidense. Aquí tenemos, según la Policía Federal, un montón de policías heridos de bala y hay 6 muertos por bala. Y que bueno, 6 u 8, y vamos a ver a cuántos llega. Eso sí es una cosa realmente nueva, que en el contexto de un desalojo que implica cierta violencia, aparezca esta otra dimensión de mucha gente disparando, porque si no, no puede haber tantos heridos. Por cierto, aquí queda claro una cosa que decimos mucho aquí, de que la diferencia entre muertos y heridos en una refriega de verdad es muy significativa. Hay muchísimos más heridos de bala que muertos de bala. Pues vamos para recordar el otro aspecto de la eficacia de otros cuerpos que ganan 6-0. Esos sí son eficaces. Bueno, entonces... Pero acuérdate... Entonces, este tema de la aparición de los armados, sí me parece yo diría que una novedad muy preocupante en el conflicto. Pero, un último comentario antes con dos declaraciones de cautela. Uno, lo que dice Javier, esos muertos tienen que haber autopsias, tiene que haber examen forense de qué balas fueron, de qué armas fueron disparadas. Eso se puede saber. Y pruebas de ya, radisonatos sodios y ellos mismos dispararon. Ya se saben los nombres de 6. Y hay uno que la familia retiene y no quiere entregar a la autopsia. Primero, eso se puede saber. Sí. Son maestros, no son maestros. Son pobladores, no son pobladores. Y luego los policías heridos, también con qué balas fueron heridos. Todo eso se puede saber primero. Sí. Ahora, segundo, sí hay aquí también un problema. Es decir, ¿hasta dónde, qué precio se está dispuesto a pagar por la evaluación educativa de los maestros ya contratados en Oaxaca? Ese precio, no me lo generalicen, la reforma, los niños de México, el futuro de los niños. No, el futuro de los niños de México no se jugó anoche en la carretera de Nochitlán. Se jugó una parte de la evaluación de una parte de los maestros en un estado, nada más. Lo que yo quisiera saber es qué parte de esta posición de firmeza, de que no pasarán, no cederemos, no habrá diálogo si no aceptan la reforma, qué parte de todo eso es una decisión consciente, deliberada del Estado, informada, consultada con los sectores que hay que hacer, y qué parte es la campaña presidencial de Aurelio Nuño. Precisamente Aurelio Nuño ha sido el que ha sido muy firme en esta postura, ¿no? De no abrir mesas de diálogo hasta que la gente no apoye la reforma educativa, pero decía un secretario de Educación que a los secretarios de Educación siempre los acaban derrotando en Los Pinos, ¿no? Porque por más que tengan la firmeza en sus convicciones, siempre Los Pinos acaban, ¿no? Pero ¿cuál es la convicción de la firmeza? Esa es la pregunta. Ahora, ¿es la convicción de la reforma o es la convicción déjenme hacer una pausa y si quieren... ¿O es la convicción si quieren, permítanme, déjenme hacer una pequeña pausa y regresamos precisamente a este dilema de hasta dónde quiere estirar el gobierno este conflicto. Tiene las piezas, tiene las fichas para hacerlo. En fin, regresamos en un momento más.